Rosa 738 Multimedias presenta Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. En esta serie de 10 breves episodios, viajarás al corazón del siglo XVI para descubrir los momentos que transformaron a un joven monje en el protagonista de la Reforma Protestante. Desde sus dudas y luchas internas, pasando por su desencanto en Roma, hasta el histórico 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. Cada capítulo te sumergirá en una narración épica, con voces en contraste, música y efectos que harán vibrar la historia. Una serie intrigante, inspiradora y desafiante. Escúchala ahora y siente la chispa que sigue encendiendo al mundo. Episodio 10. 31 de octubre de 1517. El día que cambió la historia. 31 de octubre de 1517. Wittenberg despierta con un día frío y claro. Martín Lutero, monje y profesor de Biblia, está a punto de dar un paso que cambiará la historia de la Iglesia y de Europa. Clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Con determinación, Lutero fija cada tesis, invitando a un debate académico sobre la venta de indulgencias y la verdadera justicia de Dios. Cada golpe de martillo simboliza un llamado a la reflexión y a la verdad. Que se discuta públicamente. La gracia de Dios no se vende. La justicia viene por fe, no por oro. Este hombre se atreve a desafiar siglos de tradición. Roma no lo perdonará. Los estudiantes y ciudadanos que pasan quedan sorprendidos y curiosos. Algunos se sienten inspirados, otros temerosos. La chispa de la Reforma se convierte en fuego que empieza a propagarse más allá de Wittenberg. Esto es valiente. Lutero habla la verdad que muchos callan. Roma no permitirá esto. Puede traer graves consecuencias. El acto de Lutero no es simplemente un desafío a la Iglesia, sino un llamado a toda Europa a examinar la palabra de Dios y a buscar la justicia que solo Él puede dar. Sus 95 tesis son un faro que ilumina la corrupción, la gracia y la libertad de la fe. Mi intención no es dividir, sino despertar la conciencia del pueblo y mostrar que la gracia de Dios es un regalo, no una mercancía. Si persiste, sus actos traerán tormenta y juicio. No podemos tolerar este desafío a la autoridad eclesiástica. Lo que comienza en Wittenberg se extiende rápidamente. Cartas, copias y debates viajan por toda Alemania. La Reforma está en marcha. La valentía de un solo hombre demuestra cómo la fe, la convicción y la palabra de Dios pueden cambiar la historia. No temo por mi vida ni por mi futuro. Obedecer a Dios es más importante que complacer a los hombres. La verdad prevalecerá. 31 de octubre de 1517. No es solo la fecha en que 95 tesis fueron clavadas en una puerta. Es el día en que la historia del cristianismo cambió para siempre. La valentía de Lutero nos recuerda que un solo acto de fe y verdad puede desafiar siglos de error y encender un fuego que ilumine al mundo. Gracias por acompañarnos en este podcast y su viaje por la vida de Martín Lutero. Su historia nos recuerda que la verdad de Dios no se compra ni se silencia, se proclama con valentía. Esta es la chispa que encendió la Reforma y que hoy puede encender tu vida también. Esto fue Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Nos encontramos en el próximo episodio.
fue una producción de Rosas 7, 38 Multimedias. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una fecha muy particular, de esas que resuenan fuerte en la historia. 31 de octubre de 1517. Exacto. Nos vamos a Wittenberg, Alemania. Justo ahí, el epicentro de un día que, partió la historia en dos. ¿Y el protagonista? Claro, Martín Lutero. Un monje, sí, pero mucho más que eso. Profesor de teología, a punto de hacer algo trascendental. Totalmente. Y para esta inmersión contamos con un material base fascinante. Sí, es una reconstrucción muy detallada. Casi una crónica dramatizada de ese día, ¿verdad? Viene de una producción original de Rosas 738 Multimedias. Eso es. Así que la idea es sumergirnos en ese relato. Vamos a desglosar los detalles, las tensiones, el significado de lo que pasó exactamente ese día en Wittenberg. Entender por qué un solo acto, pues, pudo desencadenar tantísimo. Mukel. Entonces, pongámonos en situación. Wittenberg, 31 de octubre. La crónica nos pinta un día frío. Frío pero despejado, dice. Sí. Y se respiraba algo especial. Era la víspera del Día de Todos los Santos. Una fecha importantísima. Mucha gente iba a ir a la iglesia del castillo. Se esperaban reliquias, peregrinos. Había una expectativa en el aire, claro. Aunque nadie se imaginaba la que se iba a liar. Es que ese es el punto clave, entender esa atmósfera. Europa era profundamente religiosa. La fe estaba en todo. Ujú. Pero por debajo había un run-run.
¿Sabes? Un descontento, una inquietud espiritual y social que crecía. Y un tema caliente eran las indulgencias. Justo, la venta de indulgencias, esos papeles que supuestamente te quitaban tiempo en el purgatorio, o a tus familiares, a cambio de dinero. Una mezcla un poco extraña, ¿no? Doctrina, poder, dinero. Muy controvertida. Y bueno, nuestra idea hoy, usando esta crónica, es ver qué pasó exactamente y por qué pegó tan fuerte en ese caldo de cultivo. Perfecto, pues vayamos al momento cumbre que esta crónica reconstruye tan vívidamente. Vemos a Lutero El profesor de la universidad local. acercándose a la puerta principal de la iglesia de Todos los Santos, la del castillo de Wittenberg. Y esa puerta no era una puerta cualquiera. No, funcionaba como el tablón de anuncios de la universidad, ¿verdad? Exacto. Para debates, noticias académicas, un lugar público. Y ahí está Lutero, con determinación, nos dice el material, y clava un documento. 95 puntos. Las famosas 95 tesis. La imagen es potente. Y el relato destaca lo físico del acto. No es algo a escondidas, es público. El martillo golpeando la madera. Fijando ese papel escrito en latín, hay una intención clara ahí. Pero ojo, el propósito inicial, según esta crónica, Es fundamental entenderlo bien. No era, digamos, empezar una revolución de inmediato. ni fundar otra iglesia en ese momento. No, no. Su acción, formalmente al menos, era académica. Proponer temas para un debate entre teólogos. Una práctica universitaria normal. Una invitación a la disputatio. Pero claro, el contenido. Ah, el contenido. Ese era otro cantar. Ahí estaba la dinamita. ¿Qué decían esas tesis, en esencia? Pues el corazón de las 95 tesis y la crónica lo subraya. Era una crítica directa, muy argumentada, a la teología y la práctica de las indulgencias. Cuestionaba al Papa directamente, ¿no? Cuestionaba si el Papa tenía poder sobre el purgatorio y, sobre todo, denunciaba que se comerciara con la gracia de Dios. La idea central que Lutero quería poner sobre la mesa, según este material, era algo como: a ver, discutamos esto públicamente. ¿Por qué le decimos a la gente que puede comprar la salvación? Exacto. La gracia de Dios es un regalo, es gratis. Se recibe por fe. El arrepentimiento es del corazón, no del bolsillo. Fuerte. Muy fuerte para la época. Y la crónica de Rosas 738 Multimedias describe genial la reacción. Casi al momento. Imagínate la escena. Estudiantes, otros clérigos, ciudadanos pasando por ahí, se paran. Ven el papel clavado, se empieza a juntar gente, a leer, a cuchichear. Estaba en latín, claro, la lengua académica. Pero eso no duró mucho, ¿verdad? Pronto alguien las traduciría. Rapidísimo. Y esa curiosidad inicial pues se transforma. El material describe cómo nacen dos bandos casi al instante. Reflejo de lo que ya había por debajo. Totalmente. Por un lado, una especie de admiración contenida. La crónica reconstruye a voces tipo: por fin alguien se atreve. Dice lo que muchos pensamos callados. Lo ven como un valiente. Un defensor de la fe verdadera frente a los abusos. Pero, Pero también la otra cara de la moneda, el miedo. inmediato. La crónica recoge esa inquietud. Esto es peligroso. Se está metiendo con el Papa, con Roma. Las consecuencias pueden ser terribles, para él y para todos. Y ese miedo no era tonto. Desafiar a la iglesia era... Era jugarse mucho, el pellejo, literalmente. Riesgos políticos, personales. Esta división inicial que nos cuenta el relato es como un pequeño espejo de la gran ruptura que vendría. Exacto. La tensión entre querer una reforma y el pánico a romper con una tradición de siglos, con una institución tan poderosa. Y aquí es donde la cosa, como dice la crónica, agarra una velocidad tremenda. Se pone aún más interesante. Porque ese acto local, esa propuesta de debate académico, Empieza a desbordarse. Las 95 tesis no eran solo sobre indulgencias. no, tocaban nervios mucho más profundos. La autoridad del Papa. Exacto. ¿Quién tiene la última palabra para interpretar la Biblia? ¿El Papa? ¿La tradición? ¿O la propia escritura como sugería Lutero? Planteaba preguntas súper radicales sobre el pecado, el arrepentimiento, la salvación. ¿Nos salvamos por obras? ¿Por comprar papelitos? ¿O por la fe sola en la gracia de Dios? Lutero, basándose en la Biblia, decía esto último. Y el material sugiere que ese fue el verdadero detonante. Sí, porque invitaba a todos, teólogos y laicos, a volver a la fuente, a la palabra de Dios, por encima de decretos papales o costumbres recientes. La crónica le da a este acto un aire casi
profético, como una llamada a toda la cristiandad a mirarse al espejo. A reexaminar sus bases, las tesis como una luz contra la corrupción percibida. Un faro a favor de la gracia y la libertad de la fe. Algo así, como diciendo, la justicia de Dios no se compra, se recibe por fe. En ese sentido, según esta visión, se vuelven un símbolo contra la simonía, la venta de lo sagrado. Y a favor de una relación más directa, más personal con Dios. Basada en la gracia, en el Evangelio, un desafío a que la salvación pudiera depender de una transacción de dinero controlada por la jerarquía. También es importante entender la intención de Lutero, o al menos como la presenta esta crónica. Sí, parece que al principio no buscaba la ruptura total. Se le atribuye una idea como, mi intención no es dividir, sino despertar conciencias. Que la Iglesia se reforme desde dentro, que volvamos a la pureza del Evangelio. La gracia es un tesoro, no mercancía. Buscaba reformar, no romper. Una intención quizás noble, pero claro, desde arriba la cosa se vio muy diferente. Y la crónica también muestra esa otra cara. Introduce esa voz de la autoridad. Imagina un cardenal, un enviado del Papa. Viendo las acciones de Lutero no como un debate, sino como... Pura rebeldía, insubordinación, una amenaza a la unidad, al orden establecido. Para ellos esto no era diálogo, era Prenderle fuego a todo. un desafío intolerable. Ese choque de visiones, visto ahora, parece inevitable. Totalmente. ¿Cómo lo ve Roma? Como un ataque directo a la autoridad del Papa, que se consideraba instituida por Dios. La crónica sugiere esa visión. Si dejamos que un simple monje cuestione públicamente al Papa y las prácticas, Se abre la puerta al caos, a la división, a la tormenta y el juicio, como dice el texto. y si conectamos eso con el panorama general, Las tensiones políticas entre Roma, los príncipes alemanes, la reacción tenía que ser fuerte. Había demasiado poder en juego. La confrontación era casi inevitable. una certeza, diría yo. Y entonces pasa algo que quizá ni Lutero previó. La velocidad. Cómo se esparcen las ideas. La crónica lo describe como imparable. Es que ese es un factor clave, que la narración resalta muy bien. La imprenta. La imprenta de Gutenberg. Una tecnología relativamente nueva, pero revolucionaria. Las 95 tesis, escritas en latín para los académicos. Se traducen rapidísimo al alemán. Y ahí, ¡boom! El impacto se multiplica. Ya no es un debate de élites. Llega a la gente común, comerciantes, artesanos, otros curas. Copias impresas, panfletos, cartas. Las ideas de Lutero viajan por Alemania. Y pronto cruzan fronteras. Es increíble cómo lo pinta el material. De una chispa en una puerta, A una llama que empieza a recorrer Europa. impresionante. Totalmente. Lo que era una disputa local se vuelve causa célebre. Se forman bandos. Los debates se calientan. Llaman a Lutero a retractarse. Y se niega. Escribe más, cada vez más crítico con el papado. Esa chispa inicial prendió la mecha de la Reforma Protestante. Un movimiento que cambió el mapa religioso, político, cultural de Occidente para siempre. De forma irreversible. Y en medio de esa vorágine, la figura de Lutero. La crónica la presenta como alguien que se agiganta. Sí, no solo por sus ideas, sino por su actitud personal frente al peligro que corría. El relato enfatiza mucho la fuerza de su convicción. Hay una frase famosa que se le atribuye, reconstruida aquí. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. O esa idea de, no temo por mi vida, obedecer a Dios y a mi conciencia es más importante que complacer a los hombres. La verdad prevalecerá. Esa determinación, anclada en su fe, en su lectura de la Biblia, Se convierte en el motor de todo el movimiento. es un ejemplo histórico brutal de cómo la conciencia individual, bien arraigada, puede plantarle cara a las estructuras más poderosas. Entonces, si intentamos resumir el significado de ese día, 31 de octubre de 1517, basándonos en esta crónica de Rosa 738 Multimedias, ¿qué nos queda? Pues que no fue un día más en el calendario. Para nada. Fue un punto de inflexión. Un punto de no retorno. El día que las acciones de un profesor, en una pequeña ciudad alemana, prendieron una llama que transformó el cristianismo occidental para siempre. El inicio visible de la Reforma Protestante. Cuyas consecuencias, llegan hasta hoy.
en la diversidad de iglesias, en la relación iglesia-estado, incluso en cómo entendemos la autoridad y la libertad personal. Y más allá de las disputas teológicas, que son fascinantes, la imagen de Lutero clavando las tesis se ha vuelto un símbolo muy potente, Ujú. de valentía intelectual, de buscar la verdad frente a la tradición o al poder. De cómo una persona, con sus convicciones y las herramientas de su época, la teología, la imprenta, puede desafiar el orden establecido. Absolutamente. Y el impacto fue más allá de lo religioso, ¿no? Claro, encendió debates cruciales sobre cómo interpretar textos sagrados, sobre el papel de la conciencia individual, la libertad de pensamiento. La relación entre fe y razón, poder espiritual y temporal. Las preguntas que surgieron o se avivaron ese día en Wittenberg siguen muy vivas. ¿Dónde está la autoridad última? ¿Cómo equilibramos tradición e interpretación personal? ¿Qué relación hay entre fe, dinero y poder? Cuestiones que, de formas distintas, nos siguen interpelando hoy. Sin duda. Es increíble pensar que todo empezó ahí. Con un martillo, un papel, una puerta de iglesia. Una acción cargada de intención, como nos muestra esta reconstrucción detallada. Pero cuyas ondas expansivas superaron cualquier cálculo inicial. Y quizás, para cerrar esta exploración del material, nos queda una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión que nace de esta historia, pero va más allá del siglo XVI. A ver. Este evento nos deja pensando qué papel juega la conciencia individual cuando choca con las grandes estructuras de poder, sean religiosas, políticas, ideológicas. ¿Y qué se necesita? ¿Qué combinación de factores, convicción, contexto, herramientas de comunicación hace falta para que una sola voz, un solo acto, pueda de verdad catalizar un cambio tan profundo, tan duradero en la historia? Una pregunta, para seguir dándole vueltas. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidos al intercambio. Hoy nos vamos a sumergir en un momento que, cambió el curso de la historia occidental. Nos basamos en la narración que tenemos de los sucesos del 31 de octubre de 1517 allá en Wittenberg. Hablamos del día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Y la pregunta que va a guiar nuestro análisis hoy es si este acto fue fundamentalmente una invitación a un debate académico, a una reforma interna, digamos, impulsada por una conciencia teológica, o si por su propia naturaleza, desde el mero inicio, representó un desafío directo a la autoridad de la iglesia establecida en ese momento. Yo, por mi parte, voy a sostener que se trató primordialmente de un llamado al diálogo y a la corrección desde adentro. Y mi postura será que, más allá de la intención que Lutero pudiera tener, la forma pública del acto y la carga crítica de su contenido lo convirtieron
casi inevitablemente, en su esencia y efecto inmediato, en un desafío frontal a la autoridad eclesiástica romana. Bien, mi argumento se apoya principalmente en la intención y el formato que la propia fuente que manejamos le atribuye a la acción de Lutero. Se nos presenta como un monje y profesor de Biblia, o sea, alguien inmerso en el mundo académico y pastoral. El documento en sí, se compone de tesis, ¿no? Es decir, proposiciones formuladas específicamente para ser debatidas. De hecho, el texto recoge su llamado explícito, que se discuta públicamente. Su foco, claramente, era lo que él percibía como un abuso teológico grave, la venta de indulgencias, esos documentos que, según la práctica de la época, ofrecían la remisión de penas temporales por los pecados a cambio de dinero. Lutero contrastaba esto con lo que él llamaba la verdadera justicia de Dios, afirmando que la gracia de Dios no se vende y que la justicia viene por fe, no por oro. La narración incluso le atribuye una declaración muy clara sobre sus motivos. Mi intención no es dividir, sino despertar la conciencia del pueblo y mostrar que la gracia de Dios es un regalo, no una mercancía. Todo esto visto en conjunto, pues apunta fuertemente hacia un intento de diálogo, de corrección interna, nacido de una convicción religiosa profunda y del deseo de alinear las prácticas de la Iglesia con lo que él entendía era la palabra de Dios. Yo abordo esto desde un ángulo un poco distinto. Si bien la intención que se le atribuye a Lutero es un factor, claro, no podemos analizarla sin considerar el contexto histórico y sobre todo la recepción inmediata que la misma narración nos describe. A ver, clavar un documento tan crítico en la puerta de la iglesia principal de Wittenberg, un espacio público central, eso no es simplemente un acto académico interno, tiene una dimensión performativa, pública, innegable. Y el contenido, al atacar directamente la venta de indulgencias bajo el lema «La gracia de Dios no se vende», tocaba un nervio muy sensible. Una práctica autorizada por la jerarquía y, no menos importante, una fuente considerable de ingresos para la Iglesia. En la estructura de poder del siglo XVI, cuestionar esto públicamente era, por definición, un desafío a la autoridad papal y eclesiástica. Las reacciones que nos cuenta la fuente son, para mí, prueba de ello. Oímos al sacerdote local exclamar con alarma: «Este hombre se atreve a desafiar siglos de tradición. Roma no lo perdonará». Y aún más reveladora es la advertencia del cardenal: «Si persiste, sus actos traerán tormenta y juicio. No podemos tolerar este desafío a la autoridad eclesiástica». Incluso el ciudadano escéptico capta la gravedad. Roma no permitirá esto, puede traer graves consecuencias. Estas voces, no están reaccionando a una simple invitación a debatir puntos teológicos. Están respondiendo a lo que perciben como un desafío directo, peligroso y con potencial desestabilizador. El acto físico mismo de clavar las tesis, donde se nos dice que cada golpe de martillo simboliza un llamado, se convirtió así, por su contenido y visibilidad, en una confrontación desde el primer momento. Entiendo perfectamente el peso de esas reacciones que mencionas. Claro, pero creo que debemos sopesarlas frente a la intención explícita de Lutero que el texto también subraya. Su objetivo declarado era despertar la conciencia. Como profesor de teología, su herramienta natural era proponer temas para el debate académico, ¿no? No veo por qué el formato de las tesis debiera interpretarse como una mera fachada. Era el método que conocía y utilizaba para abordar lo que él consideraba un error teológico fundamental, uno que afectaba la fe de la gente común. Quizás, y esto es una posibilidad, subestimó la reacción política o la inflexibilidad de la estructura eclesiástica de su tiempo. Pero ¿invalida eso necesariamente que su impulso inicial, su motivación profunda fuera buscar una corrección a través del diálogo informado y teológico? El texto insiste en que invitaba a un debate académico. ¿No deberíamos darle más peso a esa declaración de intenciones, al menos al analizar el acto inicial? Si bien acepto que la intención declarada es relevante, mi lectura del contexto que la propia fuente proporciona me lleva a otra conclusión. La estructura de poder eclesiástico del siglo XVI era monolítica.
Cuestionar públicamente una práctica aprobada desde Roma, que además tenía implicaciones financieras tan directas, no podía ser interpretado por esa misma estructura como una simple invitación académica, independientemente de la terminología que Lutero usara. Era, objetivamente, un acto de desafío. Fíjate en la mezcla de reacciones que se describen en Wittenberg: inspiración, curiosidad, pero también un temor muy real y palpable. Esto sugiere que la gente de la época, los testigos directos según la narración, no lo vieron como una mera disputa universitaria más. Percibieron que algo importante y potencialmente peligroso estaba sucediendo, algo que trascendía los muros de la academia, ¿cierto? Las advertencias del sacerdote y sobre todo del cardenal no se centran en la finura teológica de los argumentos de Lutero, sino explícitamente en la amenaza al orden establecido, al concepto mismo de autoridad eclesiástica. Para mí, esta percepción inmediata, tal como se nos relata, es un indicador clave de la naturaleza confrontacional inherente al acto. No podríamos verlo de otra manera. Es cierto que Lutero tocaba temas centrales: la gracia, la justificación por la fe, justicia bien por fe, no por oro. Sin embargo, él fundamentaba todo su argumento en lo que entendía como la palabra de Dios. Desde su perspectiva, tal como podemos inferirla del texto, no estaba atacando la Iglesia como institución divina, sino llamándola a ser fiel a sus propios principios fundacionales, digamos, a su propia fuente de verdad. Podría interpretarse como un intento, ciertamente vehemente y sin duda arriesgado, de promover una coherencia interna. La fuente lo describe buscando examinar la palabra de Dios. No veo necesariamente en su acto inicial, tal como se narra, una voluntad premeditada de ruptura o de destrucción de la estructura eclesiástica, sino un intento, quizá radical, de purificarla desde dentro, de devolverla a lo que él consideraba su esencia. Consideremos, sin embargo, las implicaciones prácticas de esa purificación que proponía Lutero. Implicaba ni más ni menos desmantelar una práctica que generaba poder e influencia, además de considerables ingresos para Roma y otros niveles de la jerarquía. Las tesis no eran meras abstracciones teológicas, tenían consecuencias muy concretas en el mundo real, afectando la economía de la Iglesia. Al afirmar tan rotundamente «la gracia de Dios no se vende», Lutero no solo hacía una declaración doctrinal, estaba socavando la legitimidad misma de la práctica de las indulgencias. Y esto era profundamente subversivo para la autoridad que las había sancionado y que se beneficiaba de ellas. Aquí reside parte de la profundidad del desafío. No era solo una cuestión de interpretación bíblica, sino que afectaba directamente el funcionamiento y las finanzas de la institución. Por eso, la severa advertencia del cardenal sobre tormenta y juicio no me parece una reacción exagerada, sino una evaluación bastante realista de lo que estaba en juego para la estructura de poder eclesiástico. El desafío, insisto, era inherente al contenido mismo, más allá de cómo se presentara formalmente. Ahora bien, ¿qué hacemos con la reacción popular que también se describe? No todo fue temor o percepción de desafío. El texto menciona explícitamente a un ciudadano emocionado, que exclama: «Esto es valiente, Lutero habla la verdad que muchos callan». También se habla de estudiantes y ciudadanos sorprendidos y curiosos, incluso inspirados. Esto me sugiere algo importante, que las tesis de Lutero tocaron una fibra sensible, que resonaron con un sentimiento preexistente en una parte de la población, un anhelo latente de mayor autenticidad religiosa, de verdad, quizás de reforma. No parece que se percibiera únicamente como un acto de rebelión temeraria, sino también como la articulación valiente de preocupaciones que ya estaban presentes, aunque quizás silenciadas. Esto, a mi juicio, apoya la idea de que, al menos para un sector significativo, el acto de Lutero fue visto como un necesario y bienvenido llamado a la reflexión, a volver a las fuentes. Yo interpreto esas reacciones populares de forma diferente, o al menos con un matiz distinto. Incluso esa admiración, ese calificar el acto de valiente, lleva implícito el reconocimiento del enorme riesgo que Lutero estaba corriendo. La valentía se mide precisamente en función del peligro que se afronta, ¿no? Por lo tanto,
Al decir esto es valiente, también se está reconociendo indirectamente la magnitud del poder al que se estaba desafiando. Y junto a la inspiración y la curiosidad, la narración nos presenta de forma muy clara el temor y el escepticismo. Roma no permitirá esto, puede traer graves consecuencias. Esta dualidad en la respuesta popular me parece que refleja con precisión la naturaleza misma del acto, inspirador para algunos por su contenido de verdad, pero percibido por prácticamente todos como un desafío peligroso a la autoridad establecida. Un desafío que, como muchos anticipaban correctamente, provocaría inevitablemente una reacción contundente por parte de Roma. El temor generalizado no surge ante una simple propuesta de debate académico universitario, por muy interesante que sea el tema. Surge ante la percepción de una confrontación real con el poder. Reflexionemos un momento sobre el acto físico en sí, clavar las tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Sin duda fue un acto público y cargado de simbolismo. Sin embargo, no podría interpretarse dentro de las costumbres académicas de la época. En algunos contextos universitarios, fijar tesis en lugares públicos era una forma habitual de convocar a un debate o disputatio. Quizás Lutero simplemente utilizó un método conocido, aunque claro, magnificado por la centralidad del lugar elegido y la explosividad del tema tratado. Podríamos verlo como un llamado urgente a la atención de la comunidad, tanto universitaria como eclesiástica, y a la reflexión colectiva. La fuente dice que cada golpe de martillo simboliza un llamado a la reflexión y a la verdad. Quizás buscaba precisamente eso, forzar una discusión pública innecesaria sobre prácticas que consideraba dañinas para la fe del pueblo, utilizando los medios y canales que tenía a su disposición como académico y predicador. Me cuesta aceptar esa interpretación que minimiza el impacto del lugar y el gesto. El simbolismo del acto, en mi opinión, trasciende una simple convocatoria académica tradicional. La puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg no era un tablón de anuncios cualquiera en un pasillo universitario, era el corazón simbólico de la vida cívica y religiosa de la ciudad. Realizar allí un acto tan visible, con un contenido tan incendiario, transformó la acción inevitablemente en una declaración pública de disenso, casi en un manifiesto. El propio texto que analizamos describe cómo la chispa de la Reforma se convierte en fuego que empieza a propagarse más allá de Wittenberg. Esto sugiere un impacto inmediato que desbordó por completo los límites de un posible debate interno universitario o diocesano. El acto fue concebido, o al menos funcionó en la práctica desde el primer instante, para tener una resonancia pública amplia y sí confrontadora. Esos golpes de martillo resonando, como los describe la fuente, no eran solo para fijar un papel en una puerta. Eran para ser oídos, literal y figuradamente, como el sonido de un desafío lanzado. Bueno, para sintetizar mi postura, la lectura que hago del material sugiere que, si bien las consecuencias históricas fueron, sísmicas y condujeron a una fractura sin precedentes en la cristiandad occidental, la acción inicial de Martín Lutero, aquel 31 de octubre de 1517, tal como se nos presenta en la fuente, se comprende mejor si la vemos como un intento apasionado y sincero, nacido de su identidad como monje y profesor universitario, por provocar un debate teológico que él consideraba urgente y necesario. Su meta explícita era despertar la conciencia y promover una reforma interna, un retorno a lo que él creía era la esencia del Evangelio, basada en las Escrituras y la gracia divina. Para ello utilizó las herramientas académicas y los canales de comunicación propios de su tiempo y entorno. Por mi parte, concluyo que, independientemente de cuáles fueran las motivaciones internas últimas de Lutero, algo que, siempre es difícil determinar con certeza histórica, la naturaleza intrínsecamente pública y performativa del acto de clavar las tesis, el contenido profundamente crítico hacia prácticas eclesiásticas centrales que además sostenían parte del poder y las finanzas de la Iglesia, y sobre todo la reacción inmediata de figuras de autoridad y de la población general, tal como la recoge nuestra fuente, con voces de temor, advertencias de juicio inminente y reconocimiento del peligro, todo ello configura este evento, desde su mismo inicio, como un desafío fundamental e inherente a la estructura de poder eclesiástico de la época. No fue simplemente una invitación a dialogar, fue en la práctica y en su percepción inmediata una confrontación inevitable.
Queda claro entonces que la narración que hemos analizado nos ofrece una rica beta de elementos que permiten sostener ambas interpretaciones. Por un lado, la intención declarada de Lutero de buscar un debate y una corrección teológica. Por otro lado, la percepción inmediata y generalizada del acto como un desafío significativo, audaz y peligroso por parte de otros actores clave del momento. Esta tensión es palpable en el propio relato. Y su formación, y la recepción e impacto de su acción dentro de un sistema de poder establecido y rígido, sea una de las claves para entender no solo este momento fundacional, sino muchos otros puntos de inflexión en la historia. Considerar estas múltiples facetas, la motivación teológica personal, el gesto público calculado, las diversas y a menudo contradictorias reacciones que generó, es crucial para una comprensión más profunda y matizada de cómo se desencadenó la Reforma. El propio material, con su riqueza de detalles y voces, nos invita a seguir explorando la complejidad de aquellos días decisivos. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. A ver, pensemos en esto. ¿Puede un solo hombre, con solo un martillo y un papel, cambiar el mundo? Parece increíble, ¿no? Bueno, hoy vamos a explorar cómo un día de 1517 desató una tormenta que, créanme, sigue resonando hasta hoy. Y para analizarlo nos basaremos en una producción original de Rosa 738 Multimedias. Vamos a transportarnos a ese momento. Es el 31 de octubre de 1517. Estamos en Wittenberg, una ciudad alemana, y la mañana está fría. Por ahí camina un monje, que además es profesor. Se llama Martín Lutero, y va con un propósito muy claro. Se dirige a la iglesia del castillo, pero claro, él no tiene ni idea de que el documento que lleva en sus manos está a punto de romper, de fracturar por completo el mundo que conoce. Ojo, porque contrario a lo que mucha gente piensa, Lutero no estaba buscando empezar una rebelión. Para nada. Su objetivo era algo mucho más académico. Quería abrir un debate sobre una práctica que de verdad le preocupaba, la venta de indulgencias. ¿Y qué era eso exactamente? Pues eran básicamente unos certificados que vendía la iglesia y que prometían reducir el tiempo que las almas pasaban en el purgatorio. Así que su plan era simple: clavar sus argumentos en la puerta para que otros teólogos los vieran y discutieran. Y bueno, llega a la puerta de la iglesia, que en esa época funcionaba como el pizarrón de anuncios de la universidad, ¿saben? Y ahí clava su documento, las famosas 95 tesis. Y cada golpe de ese martillo, no solo estaba fijando un papel a la madera, no. Estaba resonando como un desafío. Era una invitación pública a discutir, a buscar la verdad. Y el corazón de todo esto, el argumento central, era algo súper radical para la época. Escuchen bien. La gracia de Dios no está a la venta.
La salvación, insistía él, es un regalo que se recibe por la fe, no es una mercancía que se puede comprar con oro. Y esto no era una simple diferencia de opinión teológica, no, era un golpe directo a la estructura financiera de la Iglesia. Y aquí es donde se dibuja el conflicto central. Por un lado está la convicción de Lutero, la gracia de Dios es un don. Y por el otro, claro, la reacción inmediata de las autoridades de la Iglesia local. Ellos vieron en sus palabras una amenaza, pero una amenaza directa. Sabían perfectamente que desafiar esa tradición era ni más ni menos que desafiar a la mismísima Roma. Como se podrán imaginar, la noticia corrió como pólvora por todo Wittenberg. De repente, estudiantes, ciudadanos, otros clérigos, todos empiezan a amontonar en la puerta de la iglesia. Y lo que leían en ese papel provocaba de todo. Sorpresa, para algunos inspiración y para muchos un miedo profundo a lo que podría pasar. Y la división fue instantánea. Para algunos, Lutero era un héroe, ¿no? Alguien que por fin le ponía voz a un descontento que muchos sentían, pero que nadie se atrevía a decir. Para otros era un imprudente, un loco que estaba provocando a la fuerza más poderosa del mundo. O sea que el debate ya no era de la universidad, no, ahora estaba en las calles, en boca de todos. Y esa pequeña chispa que se encendió en Wittenberg, pues muy pronto se convirtió en un incendio forestal que se extendería por toda Europa. Esas 95 tesis se volvieron un faro que no solo iluminaba el problema de las indulgencias, sino años y años de preocupaciones sobre la corrupción y la verdadera fe. De hecho, el propio Lutero insistía en esto. Él decía, mi intención no es dividir, sino despertar la conciencia del pueblo. Lo que él buscaba, en sus propias palabras, era reformar la iglesia desde adentro. Recordarle a la gente que la relación con Dios es algo personal, no una transacción comercial. Y así, sin planearlo del todo, ese acto en Wittenberg le dio nombre a todo un movimiento histórico, la Reforma, un periodo de cambios religiosos, políticos, sociales, cambios profundísimos que redefinieron Europa y todo el mundo occidental para siempre. Y todo a partir de un simple documento clavado en una puerta. Pero, ¿cómo es que se propagó tan rápido? A ver, aquí la clave fue una tecnología que para la época era revolucionaria, la imprenta. Lo que empezó con unos cuantos estudiantes copiando las tesis a mano, de repente se convirtió en una distribución masiva. En cuestión de semanas, las ideas de Lutero ya no se discutían solo en Wittenberg, estaban en toda Alemania y empezaban a cruzar fronteras. Y claro, como era de esperarse, a medida que las ideas de Lutero se hacían más y más populares, la oposición de la jerarquía de la Iglesia se volvía más fuerte, más organizada. Ya no eran solo advertencias locales. Ahora, las más altas esferas del poder, allá en Roma, estaban prestando mucha atención. Y créanme, no estaban nada contentas. La advertencia desde Roma fue directa y muy amenazante. Cuando decían tormenta y juicio, no era una forma de hablar. Para nada. Lutero se estaba enfrentando a la excomunión, al exilio o incluso a la muerte. El riesgo que estaba corriendo era total, absoluto. Y sin embargo, a pesar de esa presión brutal, Lutero se mantuvo firme. Su convicción era inquebrantable. Él de verdad creía que estaba defendiendo una verdad divina y que al final del día, esa verdad iba a ser mucho más poderosa que cualquier institución humana. Así que aquel 31 de octubre de 1517 dejó de ser un día más en el calendario. Se convirtió en el símbolo, el día en que la historia del cristianismo y de todo Occidente cambió de rumbo para siempre. Y todo empezó con un individuo, el número 1. La valentía de un solo hombre nos demostró que la convicción personal, cuando de verdad está arraigada en la búsqueda de la verdad, tiene el poder de desafiar imperios enteros y cambiar el curso de la historia. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La historia de Lutero demuestra que un solo acto individual puede tener consecuencias monumentales, que las grandes transformaciones muchas veces empiezan con un simple gesto de valor. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué nos enseña eso sobre el poder que tiene la convicción en nuestro mundo, hoy en día? Rosa 738 Multimedias presentó la serie de podcast titulada Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Nos encontramos mañana, a la misma hora y en esta misma plataforma.